Fe, ciencia y razón. Cuando se habla de fe y ciencia, debemos involucrar a la razón. Es normal que aparezcan conflictos entre lo que podemos ver, experimentar y lo espiritual. Pero es más difícil aún poder razonar estos conceptos. Desgraciadamente estamos siendo bombardeados continuamente por programas de televisión con científicos de espectáculo que buscan notoriedad, ridiculizando a los creyentes y a su fe, con argumentos realmente poco objetivos. Esto ha hecho del tema un trendy, o tendencia, y muchos ateos y agnósticos se sienten por encima de los demás, por considerar que la fe es algo retrógrado, o peor aún, aseveran que esta es la manera en que las religiones controlan a las masas. Los estados en Occidente están tratando de quitar a Dios de la ecuación, y es algo muy peligroso, ya que el Estado pasa a estar por encima de todo. Ahora, no es raro que estén intentando redefinir a la familia, y decirnos cómo debemos educar a nuestros hijos. Bueno, trataremos de poner las cosas en perspectiva. Pero, ¿pueden ser compatibles la ciencia con la fe? Me gustaría empezar con un ejemplo que todos podemos entender. Cuando uno se enamora, no todas las decisiones están basadas en la lógica. Este es uno de los momentos en la vida que realmente influyen las decisiones de nuestro corazón. Y cuando decidimos formar una familia, lo hacemos basados en la lógica, pero guiados por el corazón. Entonces, amamos porque queremos amar. Y podemos decir que por nuestra fe somos creyentes porque decidimos creer. William Phillips, Premio Nobel de Física, nos dice: muchos buenos científicos han llegado a la conclusión, debido a sus observaciones, que un Dios inteligente debió haber optado por crear este universo con tanta belleza, tan simple y con propiedades para generar vida. Muchos otros científicos igualmente buenos, sin embargo, son ateos. Ambas conclusiones son las posiciones de la fe. Quiero poner en claro que con este video no intentamos demostrar la existencia de Dios. Para nosotros los creyentes, esta vida es una gran prueba de fe y de compromiso con la voluntad del Creador. Y el no poder demostrar su existencia con hechos concretos es justamente parte del juego. Además, en lo personal conozco mucha gente que no cree en Dios, pero actúan como verdaderos creyentes. Y esto para Dios es suficiente. Tratemos de ser tolerantes y no ser como los otros. Ahora, para poder discutir sobre estos temas, quisiera poner en claro algunos conceptos. ¿Qué es ciencia? Hoy, cuando uno va a la universidad y se dirige a la Facultad de Ciencias, ¿qué pretendemos que ahí se enseñe? Digamos, matemáticas, física, biología, etc. Ahora, si luego nos dirigimos a la Facultad de Humanidades, veremos que ahí se enseña literatura, sociología, arte, etc. Esto indica que nuestra sociedad intelectual ha cambiado el significado general que siempre tuvo la palabra ciencia. Durante siglos, ciencia significaba todo conocimiento razonado. Por tanto, la filosofía era ciencia, la teología era ciencia, la historia era ciencia. No era solo un catálogo de fechas y nombres. En la actualidad, ciencia se le llama al estudio de la actividad de la materia, y es una actividad que al menos en un principio debe poderse comprobar con un experimento. Es decir, entendiendo por materia a todo lo que ocupa un espacio y posee masa, forma, peso y volumen. La ciencia moderna nos dice que lo único que hace la materia es transformarse de acuerdo a las 4 fuerzas fundamentales. En otras palabras, la ciencia dice que las cosas hacen lo que hacen porque son lo que son, y lo que no se puede explicar por estas fuerzas no es debido a la materia. Por ello, todo lo que sea arte, literatura, música, queda fuera del ámbito de la ciencia. Son humanidades y no tienen comprobación experimental, ni se pueden poner en una ecuación. Ahora,
Si como científicos decimos, por ejemplo, que una poesía se debe a la materia, más específicamente al cerebro, y no a algo que llamamos espíritu humano, deberíamos demostrar, por ejemplo, cómo paso de una de estas fuerzas fundamentales a la maravilla de esta poesía. En conclusión, ningún científico serio puede decir que de una reacción física o química se produce información o contenido de ideas. ¿Nosotros qué entendemos por fe? La fe es el conocimiento recibido directamente de Dios acerca de la realidad de Dios y del destino humano. La teología hace un esfuerzo racional para entender los datos de esta revelación. Ahora debemos distinguir la fe de la teología. La fe es un don que actúa mediante el conocimiento recibido de nuestros semejantes por transmisión cultural humana o fe humana. La fe humana es el único camino por el cual podemos conocer el pasado, y es la fe humana la que permite que todos aprovechemos de todo lo que hizo la humanidad por medio de todos los genios más valiosos a lo largo de la historia. Y por esta fe humana yo adquiero certeza en contra de mi experiencia en cosas que realmente no entiendo. Analicemos este ejemplo. Por mi experiencia, sé que al golpear una mesa con la mano, sentiré que la mesa es sólida. Pero por la teoría atómica aprendimos que esto no es así, ya que esta sensación proviene de la repulsión debido a las cargas eléctricas de las partículas en mi mano y en la mesa. Entonces, creo en la teoría atómica y no en mi experiencia. Ahora, la mecánica cuántica, por ejemplo, nadie la pone en duda. Está extremadamente bien comprobada. Pero uno de los que contribuyeron a ella, Richard Feynman, dijo así: puedo afirmar sin miedo a que me contradigan que nadie entiende la teoría cuántica, pero se acepta. De modo que la fe humana nos da la mayor parte de nuestro conocimiento y además nos da certeza en contra de nuestra experiencia sobre cosas que realmente no entendemos. La fe humana no solamente me da certeza aún en contra de los sentidos, sino que me obliga a aceptar cosas que no entiendo. Y si no hago eso, no puedo progresar ni en la ciencia ni en ningún otro ámbito. Hoy nadie sabe cómo es posible compaginar las dos teorías fundamentales de la física moderna, la relatividad general y la mecánica cuántica, cada una perfectamente comprobada en su ámbito, pero son incompatibles entre sí. Y ese es tal vez el desafío más grande de la física moderna. No hay lugar a duda de que son verdaderas, cada una en su campo. Será una verdad parcial, pero son verdaderas. Pero aún no es posible entender cómo pueden conciliarse. Nadie lo entiende. Por lo tanto, preguntarse a nivel científico si Dios existe o no, o si dijo o hizo tal o cual cosa, es ya de partida un problema mal planteado, pues se pide una respuesta que va más allá del campo del estudio de la ciencia misma. Entonces, por fe humana, nosotros los creyentes sabemos que de hecho se ha dado una comunicación de verdades que vienen directamente de Dios. Y eso es el fundamento del cristianismo. El cristianismo no es una mitología, no es una filosofía, es el hecho histórico atestiguado por testigos dignos de fe de que Cristo existió, de que demostró ser Dios con sus milagros y que se transmiten sus enseñanzas infaliblemente, ya que Él prometió que haría lo necesario para que no se trastocase esta enseñanza, estableciendo una iglesia con una ayuda constante de un Espíritu Santo divino que la libra de error. Todo esto se basa en el testimonio de los apóstoles, que dieron su vida por este testimonio, y 300 años después los mártires del cristianismo prefirieron la muerte a negar esta fe, hasta que lograron poder seguir su fe libremente. Es decir, tenemos el mismo modo de conocer
por el que en un juicio criminal se dice que una persona es culpable o no, por testigos dignos de fe, con la diferencia que estos testigos dieron la vida por su testimonio. Una vez que dejamos esto claro, debemos aceptar que la revelación divina no nos va a librar del trabajo de estudiar ciencia. Pero la fe y la tradición nos dicen algo más importante. Nos dicen cuál es la relación de nuestra existencia con Dios y cuál es nuestro destino eterno. Y eso, naturalmente, como no puede someterse a una prueba de laboratorio, queda fuera del ámbito de la ciencia. Pocos son los que gustan de confrontar a sus amistades sobre temas donde la fe toma relevancia. Pero creo que es importante estar bien informados para no dejarse sorprender. Y como decía Louis Pasteur, un poco de ciencia te aleja de Dios, mucha ciencia te llevará a Él. Ahora, ¿qué se entiende por fe? Vamos a explicarla de esta manera. Primero, esta se conoce por fe humana, por lo que nos han dicho en nuestro entorno. Es la fuente del conocimiento. Son pruebas humanas de una revelación divina. La fe católica está basada en una iglesia docente, con una asistencia infalible del Espíritu Santo. Segundo, la fe es un acto meritorio, debido a una libre voluntad, sin afectar el contenido del conocimiento, con el fin de poner luego nuestra vida de acuerdo a este conocimiento. Tercero, ella viene del bautismo o conversión a la fe. Esta es recibida como virtud teologal y no aumenta mi conocimiento, ni es meritoria. Más bien es una especie de injerto de divinidad que da al ser humano la capacidad de ganar vida eterna con la gracia santificante recibida, convirtiendo todas las acciones que están de acuerdo a la voluntad de Dios en méritos para la vida eterna. Estos tres significados se complementan, pero debemos recalcar que la fe, al ser un don y al estar regida por el libre albedrío, se recibe por voluntad propia y debemos alimentarla por medio de la oración y confirmarla con nuestras acciones. Ahora tocaremos el tema de la razón. La racionalidad humana tiene como efecto universal la búsqueda de verdad, belleza y bien. Toda verdad en todos los campos. Decir la verdad es decir que las cosas son lo que son realmente, no lo que a mí me gustaría. Ella busca belleza, busca orden y armonía en todos los niveles y busca el bien, que finalmente implica relaciones personales. Y ahí está la base de la dignidad humana del hombre, como sujeto de derecho y deberes. La racionalidad busca entender y por eso se basa en los tres principios de la lógica. El de identidad, donde las cosas son lo que son, me guste o no me guste, por eso hacen lo que hacen. El de no contradicción, no es lo mismo responder sí que no ante una pregunta que no es equívoca. Y otra muy importante, el principio de razón suficiente. Hay que dar una explicación coherente en que hay una conexión lógica entre la causa que se propone como explicación y el efecto que se quiere explicar. Hoy está muy de moda el olvidarse de este importante límite del razonamiento. Pero todos sabemos que vivimos en un mundo donde se le cree más al cine y a la televisión que a los hechos científicos o a la historia, donde un actor famoso tiene mayor credibilidad que un psiquiatra de renombre, y sus ideas o creencias tienen más repercusión. Por ello entendemos el por qué canales como National Geographic y History Channel pasaron de ser una referencia enciclopédica a canales sensacionalistas que simplemente persiguen subir su rating. Por ejemplo, ya hace muchos años que nos están llenando de supuestas pruebas de vida en otros planetas. Ahora, como se han encontrado planetas en donde existe agua, esto ha alimentado mucho la imaginación. Aunque todos los científicos serios nos recalcan que la única forma que se pueda dar vida en un planeta es encontrando agua en forma líquida, lo que es altamente improbable.
Además, en ese planeta debería también encontrarse moléculas basadas en la química del carbono. Hace un tiempo vi un programa liderado por el Dr. Hopkins, en el que hablaba de la posibilidad de encontrar vida en otros planetas. Él presentó una comparación simbólica. Trajo camiones con una cantidad muy grande de arena, queriendo que la gente pueda imaginarse la cantidad de planetas que hay en el universo. La simbología se basa en que cada grano de arena era un planeta y la cantidad de arena era impresionante. La analogía nos quiere transmitir que con esta cantidad de planetas es bien extraño que solo en la Tierra haya vida inteligente. Ahora me gustaría que tomemos el ejemplo del astrofísico y padre español Manuel Carreira, que en una de sus presentaciones nos explica: si uno deja caer un bolígrafo de punta sobre la mesa, la ciencia nos dice que es posible que en uno de estos lanzamientos este caiga parado. Ahora, nos preguntamos, ¿es esto posible? Sí. ¿Es probable? No. ¿Es cierto que va a ocurrir si lo dejamos caer millones de veces? No. Debemos tener cuidado con no mezclar lo posible con lo probable y con lo cierto. Hay muchísimas circunstancias que se tuvieron que dar para que exista vida en la Tierra. Pero esto sería tema de otro video. Estos temas y sus explicaciones son intentos inconscientes o muy conscientes del deseo de rebajar la dignidad humana. Es una forma de decir que como hay más planetas con vida inteligente, no somos especiales y no fuimos elegidos por el Creador. Hablan de vida en otras dimensiones, no lo sé, pero para nosotros, fuera de la verdad revelada, todo ello está en el ámbito de la ciencia ficción. Porque vemos algo que no podemos explicar, no es razonable crear toda una historia a través de ello, sin evidencias. Por otro lado, ahora estos mismos intereses están tratando de imponer la llamada ideología de género, para destruir la base de la sociedad, la familia. La izquierda extrema, junto con las dictaduras árabes y africanas, con fuerte presencia en las Naciones Unidas, unieron fuerzas y pretenden decirnos qué leyes debemos aprobar y cómo debemos criar a nuestros hijos. Sin ninguna autoridad, ya que todos sabemos que ellos realmente no representan a su gente. Nos hablan de supuestos derechos de identidad sexual, que anteponen el derecho de los padres a decidir cómo criar a sus hijos. No eres lo que eres naturalmente, sino lo que sientes. Estos pretenden convertirse en el ente regulador de la moral. Ellos nos quieren decir cómo llevar nuestra vida, cómo criar a nuestros hijos. La idea es que los ciudadanos tengamos servidores públicos, pero en este caso pasaríamos a ser súbditos, sujetos del Estado, carentes de derechos. Y el Estado podrá definir qué es una familia y cómo debe ser criado un niño. Nunca olvidemos que la familia es el elemento natural que antecede al Estado e inclusive antecede a la religión. Lo único que debería hacer el Estado es reconocer a la familia como el elemento natural, la base de la sociedad. Ser creyente no es suficiente para ganar una eternidad en presencia del Señor. A Dios le interesa la esencia del hombre. Quiere que seamos buenos en nuestro interior y buenos con los demás. Hay ateos y agnósticos que son buenas personas y tienen una relación personal intrínseca con el Creador, que evolucionará por añadidura. En conclusión, debemos saber que para que la fe y la ciencia bailen juntas y encuentren la razón, la ciencia debe de ocuparse en responder al cómo, y la religión debe centrarse en el significado y la finalidad de lo que existe, es decir, a responder al por qué y al para qué. Ciencia y fe no se oponen, se complementan. Siempre recuerdo las palabras del gran Francisco Quevedo: la fe es amor, no ciencia. Ahora aquí algunas frases interesantes de algunos premios Nobel de Física. Arthur Schawlow, William Phillips, Carlo Rubbia y Peter Grünberg.
Werner Karl Heisenberg, Arthur Holly Compton, Max Planck, Arno Alan Penzias. Gracias por su tiempo. Será hasta la próxima.